Queremos seguir conversando sobre este caso y vamos a tomar contacto con Gustavo Balmaceda, abogado, litigante en materia penal, doctor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca y académico de la Universidad Finisterre. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros, porque, abogado, en este caso, siguiendo además a cada uno de los eventos que ha habido, de las instancias que ha generado, van también generándose algunas interrogantes, algunas dudas en esta materia. No estábamos tan acostumbrados a tener algo tan público y siguiéndolo en tanto detalle. Por de pronto, abogado, hoy día hay una serie, y de ahí un poco la conformidad de la defensa, de una serie de solicitudes que por parte de la defensa son solicitadas y que son autorizadas además por el juez. Por ejemplo, y parto, lo que tiene que ver con las esposas que se les quitan durante la audiencia. Perfecto. Lo que es también este aumento en el tiempo de detención y que quede detenido por tránsito para que la defensa conozca más los antecedentes. Por una parte, eso forma parte o es común que se dé este tipo de resoluciones por parte de un juez hacia la defensa. Muy buena pregunta. Es común en causas, no quiero decir de connotación, pero es común en causas donde la persona del imputado tiene una gran relevancia social. A propósito de la esposa, tratándose de un delito de esta naturaleza y de una autoridad pública, a mí me parece súper razonable que se las hayan quitado. Eso es algo que yo lo he pedido con clientes que no tienen la connotación pública que tiene él y es algo que me lo han aceptado, por ejemplo, en casos de delitos económicos. Bien, esa es una medida más razonable tratándose de delincuentes que son peligrosos en el sentido que pueden afectar la vida o la integridad de alguien en una audiencia pública. Entonces, en ese sentido, eso es algo que parece súper razonable y súper normal. Y en cuanto al aplazamiento, eso es algo que también los defensores hacemos en la práctica por un tema de igualdad de armas. O sea, uno, por lo que vio en la prensa, el defensor accede a los antecedentes de la investigación horas antes de la detención, antecedentes que son cuantiosos, largos y difíciles de estudiar. Entonces parece súper razonable que uno tenga tiempo, un tiempo prudente para poderlo estudiar y defender bien a su cliente. Yo escuché parte de la audiencia en que se decía que no se entendía por qué daban este aplazamiento, porque la mayor parte de esos antecedentes provenían del propio celular del imputado. Pero bueno, eso es algo que los defensores tenemos que tener certeza, y para tener la certeza tenemos que estudiar los antecedentes. Entonces, parece súper razonable que se haya dado por un tema de igualdad de armas. Las mismas armas que tuvo la Fiscalía, no tengo idea la querellante, para poder pedir medidas cautelares de esta naturaleza. Es razonable entonces que el defensor pueda acceder a esta información y poder defender bien al cliente. Y en cuanto a la zona de tránsito, también parece súper razonable porque la prisión preventiva no está decretada, se está discutiendo. Entonces, y tratándose también de, entendamos que no es cualquier personaje el imputado. Él estaba a cargo de la seguridad de todo el país. Entonces, imagínese usted el peligro que él corre frente a las personas que están privadas de libertad y sobre todo a propósito del crimen organizado. O sea, claramente ahí peligra su vida y su integridad. Ya, abogado, lo que pasa es que me llama la atención y me imagino que también a las personas que escuchan cuando se habla de personas con alta connotación. La parte de la seguridad, obviamente, porque ayer lo comentábamos, no puede ir a cualquier recinto penal y estar, por ejemplo, en un patio común con quienes él mismo persiguió o al menos fue jefe de quienes lo perseguían. Eso está relativamente claro. Pero, por ejemplo, cuando hay otras medidas que se adoptan porque la persona tiene un grado de connotación mayor, ¿eso no es un poco dejar de lado la igualdad ante la ley para todas las personas? La verdad es algo que por lo menos yo lo he hecho en la práctica muchas veces con personas que no son conocidas, pero básicamente por la naturaleza del delito que se le está imputando.
Entonces yo no creo que esto sea un trato desigual porque es una persona importante. Yo creo que es un trato diferenciado porque no es un delincuente peligroso, hablando de delitos de sangre. No quiero decir delincuente, hablemos de imputado, hablemos de persona imputada, ¿ya? Si el delito que se estuviera discutiendo es un homicidio, lesiones graves gravísimas, con una cantidad indiferenciada de víctimas, claramente que ahí la situación es distinta. Pero tratándose de una sola víctima, tratándose de un delito de carácter sexual, parece razonable que él se iba a comportar en la sala de audiencias de una manera correcta, guardando la compostura que exige la audiencia de qué se trata. Entonces, insisto, esto es algo razonable, algo que se hace en la práctica y que yo lo he hecho con personas comunes y corrientes y me parece totalmente normal. Esto no es un trato de desigualdad ante la ley porque era una persona importante a nivel estatal, es algo que se hace con regularidad en la práctica. Uno también entiende, abogado, el criterio de objetividad que hay en torno a que ambas partes tengan los antecedentes necesarios para ejercer un buen derecho, tanto la defensa como quienes están acusando. Pero si uno revisa también, a lo mejor las mismas causas de ese séptimo juzgado, hay muchas solicitudes de aplazamiento porque no se conocen los antecedentes hacia la defensa que han sido rechazadas. Entonces, ¿el por qué o cuál es la razón, la argumentación del aceptar una y no aceptar otras? Bueno, eso ya es un tema de discrecionalidad judicial y habría que revisar caso a caso. Si es el propio juez el que ha resuelto frente a casos similares de manera distinta, eso bueno, ya ahí verá el interviniente su estrategia procesal, eso podría dar incluso para un recurso de queja, digamos. Pero me parece súper razonable el razonamiento judicial en este caso y la solicitud que tuvo la defensa, porque uno como defensor tiene que tener igualdad de armas. Insisto, esto es algo que en la práctica hacemos los defensores y que lo dan los jueces, siempre y cuando uno argumenta de manera debida para tener igualdad de armas. A mí me ha pasado, por ejemplo, que yo soy defensor y tengo de contraparte a 4 o 5 contenedores. Contraparte, entiéndase bien, porque hay diferentes querellantes, porque está el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, y por orden de la sala se da, no sé, 10 minutos a cada uno y al defensor le dan 20, porque es 1 contra 5. O sea, eso es algo de igualdad de armas, que pasa y se hace, digamos. Ahora, sin calificar la estrategia de la Fiscalía, el Ministerio Público, ¿se pudo haber entregado, por ejemplo, la carpeta investigativa con anterioridad y con ello a lo mejor haber evitado esto? Sí, pero se trataba de una causa reservada, que es una facultad que le da la ley al Ministerio Público, tratándose de una causa reservada. Es una estrategia del fiscal en qué momento le aporta los antecedentes a la defensa. En causas menos complejas, con menores antecedentes, lo normal es que den un lapso de horas para que la defensa estudie los antecedentes, pero entiendo que los antecedentes son bien cuantiosos, por lo tanto, que den un par de días para estudiarlo parece súper razonable. Claro, porque lo que pasa es que uno de repente ve ciertas causas que la defensa ahí mismo, en la misma audiencia, está viendo y está revisando la carpeta y está leyendo los antecedentes que ahí se exponen. Entonces, es un poquito, abogado, entiéndame, para también comprender la diferencia que puede haber entre distintos casos. Todos son distintos, obviamente, pero es para entender aquello, esas diferencias que se dan. Bueno, que esto sirva de base para sentar un precedente de que los defensores tenemos los mismos derechos que los acusadores para poder tener acceso a la información y defendernos de manera debida. O sea, yo pongo como ejemplo, hay unidades policiales que están trabajando para el Ministerio Público, los defensores, sobre todo particulares, también tenemos derecho a hacernos nuestra propia evidencia, contratar nuestros propios peritajes, etcétera, y para eso necesitamos tiempo no solo para estudiar, sino también para razonar nuestras teorías del caso. Sí, claramente, no, sí, de eso estamos de acuerdo, porque la idea, y es la gracia de nuestro sistema, es que efectivamente se llegue con las mejores herramientas a presentar al juez para que haya una determinación en relación a lo que es
justo, y eso conlleva obviamente en que tenga los antecedentes y que ambas partes puedan entregar lo correspondiente. Ahora, el que sea hasta el día martes en las postergaciones, porque el juez determinó que era este tiempo el prudente para que la defensa revisara los antecedentes, o porque también se liga a esta posibilidad de que esta detención ampliada se cumpla en el plazo el próximo martes. Bueno, eso es una discrecionalidad judicial. No sé, a mí me sorprendió que eran hasta el martes. Yo pensé que iban a dar hasta el lunes. Claro, por eso le pregunto, porque a nosotros también nos sorprendió el hecho de que fuera hasta el día martes, pensando que podía ser el fin de semana y se retoma el lunes, pero hasta el día martes. Hay que pensar, claro. A lo mejor, perdón, abogado, porque además la defensa reconoció que recién el lunes en la mañana le pueden entregar los antecedentes que están guardados en discos duros, el material audiovisual. Es una de las causas. Y también hay que pensar otra cosa, que estos plazos son garantías para el imputado, son garantías para la defensa. Entonces, si la propia defensa se allana a esa extensión, ahí no habría infracción de garantía, sino que todo lo contrario, sería un ejercicio de la garantía. Perfecto. Para tener una defensa material robusta. Claro. Ahora, abogado, ya esto se reanuda el día martes, y el día martes sí o sí tiene que terminar con la resolución de los jueces si acepta o no lo que está pidiendo la Fiscalía, que es la medida cautelar de prisión preventiva. Así es. Ya. Esto independientemente del tiempo que se demore, puede ser al día siguiente tal vez, y en ese día siguiente, esa noche, ¿dónde queda recluido Monsalve? Bueno, esa es una buena pregunta, porque en principio la persona tiene que cumplir su privación de libertad en el lugar donde tenga arraigo familiar. ¿Ya? En este caso sería lo más cercano a Viña del Mar, que entiendo que es Casablanca. O sea, él tenía su departamento allá, pero más cercanía aún es en el Manzano, que es uno de los recintos en la región del Biobío. Ahí está su familia, sus señores. Ahí está el tema de donde él tenga su arraigo familiar. Y ahí eso es lo primero que establece el reglamento de establecimientos penitenciarios. Pero en este caso tenemos un ingrediente que quizás es más importante, que es la seguridad de su vida y de su salud. Por lo tanto, yo creo que ahí tiene que informar Gendarmería dónde es el lugar que se pueda efectivamente cumplir con ese estándar, porque efectivamente, piense usted que lo encierran cerca de un narcotraficante que él mismo encerró. Claro. Claro, porque hoy día es custodiado por un presunto delito, pero hace algunas semanas él era custodiado porque era quien estaba siendo responsable de la seguridad en nuestro país, jefe de quienes estaban persiguiendo precisamente a narcotraficantes o a otros delincuentes. Exactamente, entonces no es lo mismo la privación de libertad de él que la de otro alto ministro. Él es un sujeto de interés para el crimen y sobre todo para el crimen organizado. Entonces, el lugar donde vaya a cumplir, para responder a la pregunta, eso lo tiene que reportar, informar Gendarmería, que sea el lugar donde efectivamente él no corra peligro en su vida y su seguridad. Muy bien, abogado, muchísimas gracias por estos minutos, muy claro también, y insistimos, junto con tener los conocimientos adecuados, ir contándole a la gente para ir comprendiendo también, conversando de este tema con el fundamento y con los conocimientos adecuados de lo que está ocurriendo en este caso. Que le vaya muy bien, buenas tardes. Encantado, igualmente, mucho gusto, saludos. Saludos. Gracias. Son las 5:31, nos vamos a un alto y regresamos con más. Este domingo, desde las 11 horas, en Mesa Central, debate gobernadores, segunda vuelta, Claudio Orrego versus Francisco Orrego. Los candidatos a la gobernación metropolitana debaten sus propuestas a 7 días de la elección. Conduce Iván Valenzuela. Mesa Central, domingo, desde las 11 horas, por el 13 y todas sus plataformas.